que tenemos dos familias de operadores lógicos secuenciales. Las familias asíncronas y las familias síncronas, cuya diferencia es una señal de reloj. Por lo tanto, una entrada más de información en la tabla de verdad. Luego, de los asíncronos tenemos 4 flip-flops, el ZZ, el D, el T, el JK. Y de los síncronos tenemos igual el flip-flop del tipo ZZ, el D, el T y el JK. Hemos dicho que a partir del flip-flop asíncrono ZZ se puede establecer el flip-flop ZZ síncrono, que es lo que vamos a hacer. Y que a partir de este flip-flop ZZ asíncrono se puede establecer el flip-flop D, el T, JK asíncrono. De igual manera, a partir del flip-flop ZZ síncrono, se puede establecer los flip-flops D, T y JK síncronos. O podemos tener el otro mecanismo, que con un enunciado para ambas familias, con enunciados diferentes para cada familia, o asíncrono o síncrono, podemos establecer cada uno de estos flip-flops como solución de la metodología general que ya está establecida. Ahora, nosotros, para no repetir la misma metodología, en este caso 8 veces, nosotros vamos a ir por el otro mecanismo. ¿Cómo transformar un flip-flop ZZ asíncrono en un flip-flop ZZ síncrono? Eso es lo que vamos a hacer. Y una vez que transformemos ese flip-flop síncrono ZZ, vamos a mostrar qué mecanismo vamos a utilizar para establecer los flip-flops D, T, JK síncrono. Y vamos a dejar para que tú practiques bajo esa misma condición cómo, esto ya está establecido el asíncrono, cómo puedes establecer el D, T, JK asíncrono. Nada más sencillo que eso. Vamos a mostrar todo el detalle, que es bastante sencillo e importante además, porque necesitamos conocer todas las tablas de verdad de los 4 flip-flops que nosotros vamos a utilizar para implementar cualquier sistema secuencial. Entonces, para nosotros es importante que desarrollemos los síncronos. Y reiteramos, en los flip-flops síncronos no cambian los estados en la salida por más que cambie la información de entrada. Esa es la diferencia. Con los asíncronos, ¿no ve? Cambia la excitación de entrada y parece que cambia la salida. En cambio aquí no. Necesita la señal de reloj. Se produce la conmutación solo cuando viene una señal por una entrada adicional de sincronismo que se llama reloj. Y lo vamos a... Acá en la abreviatura para el reloj sí hay bastantes diferencias. Algunos lo llaman así C sub K, otros C sub LK, otros C sub P, tienen varios nombres. Así que mejor nosotros se llama reloj, clock así, ¿no? Por si acaso. Para que en el momento que tú leas un determinado libro cuya abreviatura sea diferente al nuestro, solo hagas recuerdo, acá hay una señal de reloj. Ok. Luego también va a haber diferencia en la señal de reloj. La señal de reloj podrá venir de nivel, de flanco o de pulso. Eso también tenemos que advertirlo bien. Los primeros que vamos a hacer van a ser los de nivel, que son los más, al principio los más sencillos. Y que ya nos anticipamos a decirnos, es lo que no vas a usar. Porque no sirve. Pero para implementar esto son los más útiles, porque son los más sencillos para entender. Qué bien. Ok. Entonces, ya tenemos algunas advertencias que nos hemos hecho en estos operadores síncronos, ¿no ve? Entonces, la definición va a ser que el cambio de estado en la salida se produce cuando se presenta la señal de reloj, por la entrada, obviamente, de reloj. La salida dependerá de lo que se puso en las entradas de información.
Recién ahí empieza a decir, ¿y qué has puesto en la entrada de información? Pues aparece que después de que aparece la señal de reloj, recién te preocupas de qué pusiste a la entrada, para en consecuencia entregar la tarea lógica de tu sistema. Pero esta vez sí, concordante con una señal de reloj. Solo la señal de reloj está habilitada. Y en los primeros sistemas secuenciales, nuestros primeros flip-flops, no sabemos si se está habilitando realmente la excitación externa o el estado interno, o ambos. Eso lo vamos a constatar ahora. No sabemos exactamente. La teoría general nos dice se está habilitando los estados internos. Eso dice la teoría general. Pero en la realidad no es así. Eso es lo que voy a ver. A menos mal que después ya no nos va a interesar ese tema. Aquí el tema es que esté la señal de reloj. Ok. Veremos entonces. Ok. Se tienen 4 operadores síncronos. Esto ya estamos repitiendo hace rato. Z, D, T, J, K. ¿Qué son las memorias elementales para los sistemas secuenciales 5? ¿Qué quiere decir? Que todo sistema secuencial van a ser diseñados con estas memorias elementales. Es decir, que los sistemas secuenciales pueden ser de reacción directa o pueden ser a través de memorias finitas o físicas. ¿No ve? Entonces, y esas memorias pueden ser asíncronas o síncronas. Entonces ahí vamos a tener sistemas secuenciales asíncronos o sistemas secuenciales síncronos que utilizan memorias finitas o memorias físicas. Ok. Esa clasificación ya lo hemos hecho, ya sabemos toda esa hermenéutica. Ok. Aquí estamos ratificando que con los procedimientos de síntesis de los sistemas secuenciales se obtienen 4 operadores síncronos. Pero en este caso nosotros adoptaremos un método analítico que a partir del operador asíncrono set obtendremos el operador síncrono. Es bien sencillito. Por eso estamos haciendo este mecanismo. Porque además, para entender este operador asíncrono, cómo trabaja, cómo se establece su tabla de verdad, realmente fue complicada. Y es un poquito largo, ¿no ve? Su matriz de estados tengo que desarrollar. Entonces yo ya no quiero volver a incursionar en ese mecanismo. Entonces vamos a dar por válido, por eso que hemos demorado harto en esto, por válido este sistema y cómo puedo determinar yo en base a él un sistema síncrono. Eso es lo que estamos proponiendo. Ok. Entonces para eso, ¿de qué estamos partiendo? De que ya sabemos qué es lo que hizo el fabricante, ¿no ve? Para darme esta tabla de verdad de un flip-flop set, ¿no ve? Entonces, él para esta tabla de verdad, si lo ha hecho con operadores NAND, ha colocado estos inversores, los operadores lógicos. Entonces, de esa manera ha obtenido esta tabla. Estamos partiendo de esa idea. Y esto lo hemos sintetizado nosotros. Lo único que no hemos hecho era colocar los inversores, es decir, era un paso demasiado sencillo. Aquí pones inversores para de esa manera siempre llamarse set. Ah, ya. Ok. Entonces, estamos partiendo de la posición que tengo de esto. Entonces me dice, mira, para nuestro operador síncrono, lo único que vamos a hacer es sacar este cortocircuito. ¿No ve? Aquí está. Estoy sacando el cortocircuito. Y estoy uniendo las otras 2 entradas de los operadores A y B, NAND A y B, y a eso lo estoy viniendo a denominar entrada de reloj. Entonces, S, entrada set, es la misma, R, la entrada reset, que es la misma. Entonces, lo único que hemos hecho es eliminar el cortocircuito y ahí ponerle el control.
Entonces, cuando vos dibujas esto, dices, oye, tus entradas de reloj está controlando solamente las entradas asíncronas, no está controlando los estados internos. Sí, no te preocupes. Eso es lo que, en realidad, es lo que estamos proponiendo. Aunque la definición de síncrono dice, ¿no ve? Que debe habilitar los estados internos. Aunque diga eso, esto es lo que estamos nosotros proponiendo por ahora. Y vamos a ver qué hace exactamente esa tarea lógica de la definición. Ok. Entonces, luego de este operador a este S con barra y R con barra, ¿no ve? Yo lo estoy poniendo el subíndice A. Subíndice A. Entonces, esto es asíncrono, quiere decir. Asíncrono. Entonces me dice, estas entradas asíncronas lo puedo obtener a partir de estas entradas que están sincronizadas con esta señal, C sub K. ¿Cómo? El S sub A para mí que va a ser igual al S multiplicado por C sub K y negado por el operador. Entonces tengo el S sub A negado. Ya, el R sub A, ¿qué va a ser? El R C sub K negado por el operador. Ahí ya. Esto es lo que te estamos proponiendo. Ahora, como el fabricante a ti te va a entregar esta cajita así, ¿no ve? Esto es mi flip-flop set reset. Y tú vas a concluir que es síncrono, porque mira, esta entrada de reloj. Y cuando te da esta información así, pues no sabes dónde está puesto esa entrada de reloj. Nosotros le estamos poniendo el detalle. ¿No ve? Si él te va a decir mi entrada set, mi entrada reset, mi salida principal, mi salida secundaria, y sabes que mi flip-flop tiene esta tabla de verdad. Y te lo va a notar. En vez de ponerte como una entrada independiente al C sub K, te lo va a poner un 1 lógico permanente, que va a decir es un nivel 1 aplicado a la entrada de reloj. Y los únicos que van a ir cambiando son set y reset. Entonces, para que yo dé validez al set reset en 00, tiene que estar la señal de reloj en 1. Y de esa manera va a decir, repite historia pasada, QN, estado de prueba, ¿qué es esto? Viene 0, 1, me dice salida principal en 0, siempre y cuando esté presente la señal de reloj. Entonces, cuando yo te digo así, ¿y de quién se está tratando? ¿De actualizar el estado interno o acoplar la entrada? No sé. Pues esta es la tabla que me da el fabricante. Entonces me dice, cuando tengo el 1,0 y la señal de reloj en 1, su salida principal toma el estado 1, de set, ajuste a 1. Ok. Y es del estado prohibido, que es la misma tabla. Entonces me está diciendo, este es mi símbolo, esta es mi tabla de verdad para este flip-flop que parece que es 5. Y cuando yo he dibujado este detalle, ¿no ve? Que parece que el fabricante lo hacía así, yo digo, puedo obtener esto mismo, este mismo control, levantando el cortocircuito a las entradas de los combinacionales A y B, ¿no ve? Y poniéndolo a un elemento de control. ¿Será así? Veamos si es así. Entonces, para el análisis adoptaremos el circuito del flip-flop set reset. Es este. A5. Así hemos hecho. Con operadores NAND, al que habilitaremos una tercera entrada para la señal de reloj. En el análisis solo tomas la salida principal del flip-flop. La otra salida es complementaria. O sea, en nuestro análisis que vamos a hacer, para no estar escribiendo el doble, voy a escribir solo para Q. Y el otro es complementario. Eso te está diciendo. Ahora, para verificar la tarea lógica, esta es la tarea lógica de este flip-flop. Del circuito debemos hacer cumplir la tabla de verdad del flip-flop. Veamos en el circuito que las salidas de los NANDs A y B se designan como SA y RA. Esto que te estamos diciendo. Entonces decimos,
Del circuito se ve que SA y RA son las entradas del flip-flop Z asíncrono formados por los operadores. Los asíncronos están formados por los operadores NAND C y D. C y D. Para esta parte del circuito se debe hacer cumplir la tabla de verdad del flip-flop Z asíncrono. Y ya conocemos que no es esta precisamente, es la otra. Ah, se está diciendo, no hay que olvidarse esa primera relación. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy copiando del sistema que hemos diseñado, SR, así era, ¿no ve? Los operadores A y B, y me daba esta tabla de verdad. Fíjate, esta tabla de verdad es de los que hemos diseñado. Eso me tengo que acordar, sí o sí. Ya sabemos cómo recordar, además, eso, ¿no ve? Ya, esto lo estoy queriendo aplicar a esto. En las etapas que le corresponden. En otras palabras, este circuito le corresponde a esa etapa. ¿Está claro? Claro que sí. Ok. Entonces, ahora, para verificar la tarea lógica del flip-flop set síncrono, utilizaremos, obvio, las reglas del álgebra de Boole. En los terminales de salida, combinando con la tabla de verdad del flip-flop asíncrono. Esta es la tabla de verdad del flip-flop asíncrono, de este circuito, es esta la tabla. Ok. ¿Cómo lo vas a combinar así? Decimos, el SA cumple con esta función, que ya lo he dicho hace un rato. S intersección C sub K negado. Ese era el S sub A. Y el R sub A es R intersección C sub K negado. Tarea lógica. Tomando en cuenta las ecuaciones lógicas de SA y RA, resulta el siguiente análisis, dice. Tomando en cuenta esto. Entonces, yo aquí estoy poniendo el SA y el RA. ¿Y qué me estoy copiando? Esta tabla. Fíjate, solo le he agregado estas dos letritas A. Como queriendo significar que es de la etapa asíncrona. SA y R de la etapa asíncrona. En 0, 0 está prohibido, en 0, 1 es 1, 0, en 1, 0 es 0, 1, en 1, 1 es estado de prueba. La misma tabla. O sea, decimos, esta parte ya sabemos nosotros. Así lo hemos diseñado y esto es lo que hemos deducido. Lo hemos hecho con la matriz de estados. Así es, así lo hemos entendido. Entonces, yo a esa matriz de estados ahora, de quien he sacado esta tabla de verdad, le voy a aplicar estas definiciones. ¿No ve? Unas ecuaciones combinacionales. Entonces yo digo, ¿qué tal si mi señal de reloj C sub K toma el estado 0? Entonces, para S y R, para ambos estoy tomando el estado 0 también. Entonces, ¿qué me está resultando en SA y en RA? Entonces, aquí me dice 0 intersección 0 es 0, negado 1. Entonces, el SA vale 1, el RA vale 1. He hecho solamente esa ecuación lógica. ¿No ve? Ahora miro, con estas dos estados para las entradas asíncronas, ¿qué me dice mi tabla? Para cuando está en 1, 1, en 1, 1, repita la historia pasada. Me dice Q es igual a Q, Q es igual a Q. Ahí está el estado de prueba. 2. ¿Qué sigo haciendo? Se sub K 0, me ha dicho. El SA 0, el R 1. Para estas, que son diferentes de estas. Entonces me dice, si el C sub K se mantiene en 0, fíjate, las entradas asíncronas siempre van a tener un 1, 1. Claro, si resuelvo estas ecuaciones en aplicación de estas dos, me va a dar esto y me dice, para esa mi tabla de verdad en 1, 1 me va a decir, repite historia pasada, estado de prueba. Y para cualquiera de las combinaciones de set, ¿no ve? 1, 0 ahora,
estado de prueba. 1-1, estado de prueba. Parecería decirme que mientras mi señal de reloj esté en 0, ¿no ve? Las entradas asíncronas de este flip-flop, las entradas asíncronas de este flip-flop están desacopladas de las entradas síncronas. No me interesa lo que valen, aquí te dice, no te interesa lo que valen las entradas síncronas, las asíncronas siempre están tomando el mismo valor de 1 y tu sistema está en el estado de prueba para cualquiera de esas combinaciones. Ya. Digo, cambiaré, pues ahora mi reloj. ¿Qué hago con mi reloj? Pongo mi reloj a 1. Este reloj estoy poniendo a un nivel 1. Me dice, cuando tengo 0-0, que es esta misma combinación, ¿no ve? Con estas ecuaciones lógicas me dice que el SA es 1 y el RA es 1. Si me dice, no ha cambiado nada, prueba. Ya. Pero no te olvides, 0-0, prueba ahora. Pero mira esta señal. Continúo. Señal de reloj en 1. Ahora pongo esta información. Es en 0, R en 1. Mira lo que me da en SA y RA. Y es diferente de esto. Es 1-0. Entonces, con 1-0, ¿dónde vengo aquí yo? 1-0. Aquí vengo. 1-0. ¿No ve? Con 1-0 me dice que la salida principal está en 0. La salida principal está en 0. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que la señal de reloj está en 1, que el set en 0, el reset en 1, la salida principal está en 0. ¿No ve? Parece que ha cumplido con esta definición. Y parece que es, claro, no lo tengo nada, pero la primera parte, la segunda parte de nuestra tabla de verdad. Me dice, mantengo mi señal de reloj otra vez en 1. Ahora, fíjate, el SA y el RA lo estoy conmutando. ¿No ve? Fíjate que el SA ahora es 0 y el RA es 1. Entonces, para 0, 1 me dice la salida principal es un 1. Ahí está, anoté. Entonces, parece que está cumpliendo con la definición. Set, ajuste a 1 la salida, la entrada set, para que la salida principal tome el estado 1. Parece cumplir. Luego digo mi señal de reloj en 1. S en 1, R en 1, me dice 0, 0. 0, 0 me dice está prohibido, está prohibido. Si esto lo vuelco en una tablita de verdad, parece decirme esto. Ahora ya mi tablita de verdad tiene 3 entradas de información, 8 posibles combinaciones, porque la tabla de verdad tiene que ser en código binario natural, ¿cierto? Cierto. Aquí está el código binario natural. Entonces me dice, para estas 4 primeras combinaciones, en la que la señal de reloj es 0, el sistema está en repite historia pasada. ¿No ve? Hasta ahí. No interesa. ¿Qué no interesa? ¿Qué tengo en las variables de entrada? En cambio, aquí me dice, está averiguando exactamente, repitiendo la historia pasada. Porque a partir de ahí, cuando cambias las variables de excitación externa, cambia el sistema secuencial. Entonces, parecería decirte que a partir de esta combinación, las salidas de tu flip-flop obedecen a la tabla de verdad de un flip-flop set-reset. ¿No ve? Ahí está. Entonces, mi tabla de verdad yo lo voy a escribir de esta manera. C sub K en 1, set reset 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, me dirá QN, 0, 1 y prohibido. Esa era la tabla de verdad. Y fíjate vos, esa es la tabla de verdad, ¿no ve? Del flip-flop set reset hecho con operadores NOR. ¿Qué es lo que me daba como información el fabricante? Nada más sencillo que eso. ¿Lo ve? Ok.
Entonces quedó establecido mi tabla de verdad del flip-flop set reset y es recontra importante poner la señal de reloj. Si la señal de reloj vale 0, el flip-flop set reset no obedece a sus entradas de información síncronas. El flip-flop está repitiendo historia pasada. Cuando la señal de reloj toma el nivel 1, el flip-flop set reset cumple con su tarea lógica y responde a las entradas de información S y R. Conclusión. Tengo ya establecido mi primer flip-flop set reset síncrono. Clarísimo. Mi siguiente flip-flop es el D, tipo D. A diferencia del asíncrono, tiene que tener una entrada más. Okay. Veamos eso. Si te fijas, esa va a ser la diferencia con el flip-flop set reset. El flip-flop set reset tiene dos entradas de información S y R. Y el flip-flop D tiene una sola entrada de información D, pero va a tener además señal de reloj, igual que la que tiene el flip-flop set reset. Pero si yo me fijo, el D, su tarea lógica, hemos dicho, la letra D viene de delayed, de que la salida principal copia la información de la entrada D después de una señal de reloj, o cuando es asíncrono, después del tiempo de retardo de propagación de la información en todos los elementos combinacionales. Así lo hemos definido. Ok. Entonces, es bien fácil imaginarnos. Si nos fijamos, el set reset, ¿no ve? Aquí no tengo la tabla de verdad del set reset. Si vos te fijas en estas dos posiciones, entre el 0 y el 1 y el 1, 0, y el 1, 0, tiene exactamente la tarea lógica del flip-flop D, de copiar la información en la salida principal. Entonces, ¿eso qué me significa? Parecería que tengo que correlacionar la entrada set reset mediante un inversor, porque es para las salidas, para las entradas de excitación complementarias, los tengo que unir a través de un inversor. Y esto es lo que hemos hecho. Si vos te fijas, este es tu flip-flop set reset síncrono, y lo único que estamos haciendo es unir la entrada set con la entrada reset a través de este inversor, porque me dice de la tabla de verdad del flip-flop set reset, de esta tabla de verdad, cuando yo tengo las entradas set reset correlacionadas a través de un complementador, la salida principal Q obedece lo que tengo en la entrada S o en la entrada D, que es lo mismo. ¿No ve? Ok. Entonces, sencillísimo la secuencia. Entonces, te lo va a presentar este circuito como este flip-flop D. Así, con una entrada de información D, su salida principal Q y la señal de sincronía C sub K. Seguramente para un flip-flop del tipo D asíncrono, lo único que no va a tener es la señal de reloj. Eso va a tener una sola entrada de información, dos salidas. Ahí ya. Ok. Entonces, empezamos a mirar acá. Por empezar, este S sub A y R sub A, ¿no ve? Están correlacionados por estas dos ecuaciones combinacionales. Empezamos a ver, es como que cuando hemos utilizado en nuestro anterior flip-flop para volverlo síncrono, es S intersección C sub K negado es el S sub A, esta ecuación. Y este R sub A era este R intersección con C sub K negado era R sub A. Ok, ahora con esto estamos planteando que el D es igual al S, pero igual al RA negado, o al SA negado, lo mismo. ¿No ve? Entonces tú estás diciendo, el R es igual al S negado. El S es igual al D.
Entonces, en tu ecuación, fíjate, si volvemos atrás en esta ecuación con estas relaciones, el S sub A es igual a D. S es igual a D. D, intersección C sub K negado. Es esta ecuación. Y este R sub A, este R es S negado. El S era D, entonces es el D negado. Intersección C sub K, todo negado. Nada más sencillo que eso.